Muy buenas tardes. Damos la bienvenida a todos los participantes. El doctor Ricardo Vinatea Medina, coordinador del programa de formación permanente en propiedad intelectual y temas de competencia. Como saben ustedes, no ha podido estar presente el día de hoy porque está en una misión en Guatemala, asistiendo a una reunión sobre temas de competencia. Y por ese motivo, ¿no? Él lamenta no poder estar presente en esta ocasión. Aquí hemos invitado al doctor Gonzalo Ruiz Díaz. También queremos dar la bienvenida a las cortes que se han hecho presentes, ¿no? La de Amazonas, la corte de Hilo, la de Tacna y la de Ica, ¿no? Y se están todavía poniéndose en conexión otras cortes. El invitado de hoy, el doctor Gonzalo Martín Ruiz Díaz, es no solamente presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, OCIPTEL, ¿no? Sino que además es un experto en los temas de competencia, temas también de propiedad intelectual, por qué no decirlo, ¿no? Es un antiguo funcionario público, servidor público. Ha sido en algún momento mi jefe, ¿no? Hemos trabajado juntos en la gerencia de estudios económicos del INDECOPI y en el INDECOPI en general, ¿no? Es un viejo amigo, y también ha sido él, pues, director del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, FITEL, miembro del Comité de Promoción de la Inversión en Carreteras, Aeropuertos y Ferrocarriles, Comité Pro Integración. Es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master of Arts in Economics del programa de posgrado en Economía de la Universidad de Georgetown, Santiago de Chile. Ha ocupado el cargo de viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, presidente de la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI y director de la Escuela de Competencia y de Propiedad Intelectual también del INDECOPI, secretario técnico del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, gerente de regulación del Organismo Supervisor de la Inversión de la Infraestructura de Transporte de Uso Público, de OCITRAN. Ha sido también gerente, como decíamos, de Estudios Económicos del INDECOPI, y dentro de su experiencia laboral internacional se ha desempeñado como consultor para la Comisión Económica para América Latina, del CEPAL, y como investigador en proyectos para ILADES de la Universidad de George Washington. Es docente de prestigiosas universidades del Perú y autor de una extensa lista de publicaciones y trabajos de investigación. De manera que el día de hoy, ¿no?, el programa de formación permanente en temas de propiedad intelectual y competencia, pues tenemos un expositor de lujo, ¿no? Y ha venido a tocar una visión panorámica del sector a su cargo, de telecomunicaciones, de la agenda regulatoria, ¿no?, que tiene que ver desde el punto de vista de la competencia, porque OCIPTEL, ¿no?, que es un organismo regulador, tiene que ver, pues, con el derecho a la competencia, pero también con la protección al consumidor. Si bien INDECOPI, bajo el nuevo Código de Protección al Consumidor, es la autoridad que coordina con todas las demás entidades públicas que tienen que ver también fundamentalmente los organismos reguladores, ¿no? Y hay un sistema que está a cargo de INDECOPI. Bueno, sin más, queremos dar pase al doctor Gonzalo Ruiz, presidente de OCIPTEL, y recibiéndolo con un fuerte aplauso. Bueno, quiero agradecerle a Rubén por la presentación y agradecer también al doctor Vinatea y a la Corte Suprema por haberme invitado a este programa de cursos vinculados con la competencia y la propiedad intelectual. Dado que el programa está vinculado con los temas de competencia y propiedad intelectual,
he preparado una presentación que está más orientada a describir las competencias o las facultades de los IPTEL en temas de libre competencia, y no tanto en otras facultades que tienen hoy en día una relevancia muy importante, como las facultades vinculadas con protección al consumidor o a los usuarios de telecomunicaciones. Sin perjuicio de ello, cualquier duda, cualquier pregunta que podamos desarrollar sobre el tema, voy a estar totalmente abierto para entrar en un diálogo con todos ustedes y un intercambio de ideas. Muy bien, mi presentación consta de estos 5 temas. Primero que nada voy a referirme muy rápidamente a cuál ha sido el proceso que se ha seguido en el Perú de reformas vinculadas al sector de telecomunicaciones, ¿no? Porque es importante, para entender cuál es el diseño institucional que rige hoy día en el Perú, entender cuál es el génesis de este modelo regulatorio que nace en los años 90 y que junto con él nace el propio CIPTEL. En segundo lugar, vamos a tratar de hacer una taxonomía, una división respecto a cuáles son aquellos instrumentos con los que cuenta el regulador para cumplir su misión, vinculada más que nada con la promoción de la competencia. Sobre esto, primer comentario que hay que hacer es que mientras que en la década de los 90 los servicios de telefonía fija en general eran considerados como un típico servicio, digamos, monopólico, en el sentido de que solo una sola empresa podía prestar el servicio, incluso estaba integrado con el servicio de larga distancia. Entonces en la mayoría de países había una sola empresa, muchas veces estatal, que prestaba este servicio. El avance tecnológico y progreso tecnológico ha generado una serie de transformaciones en el mercado de telecomunicaciones, que lo que ha hecho en la práctica es transformado también ha afectado de alguna manera las funciones que debe ejercer el regulador. Más que un regulador de monopolios, hoy en día los IPTEL es un promotor de la competencia. Y este es un primer elemento importante que debe tenerse en cuenta cuando se analiza el rol de los IPTEL, ¿no? En la década de los 90, cuando se crea los IPTEL, habían apenas 4 contratos de concesiones, 4 contratos. Hoy en día hay más de 300 contratos de concesión en telecomunicaciones, ¿no? Estamos hablando de todos los servicios no solamente de telefonía, sino estamos hablando de internet, cable, servicios de portador, larga distancia, etcétera. Y como vemos, es un mercado que viene creciendo de manera muy dinámica. En la década de los 90 estábamos hablando de que un sector que no facturaba más de $500 millones. Hoy en día estamos hablando de un sector que factura $5.000 millones, ¿no? Entonces, la evolución del mercado ha impacta en el rol que debe cumplir el regulador, que debe adaptarse al nuevo entorno tecnológico y de mercado, ¿no? Y después voy a referirme rápidamente a los retos que están enfrentando hoy los IPTEL, el regulador, justamente, digamos, teniendo en cuenta estos cambios que se han registrado recientemente. Bueno, ¿cuáles son las funciones que cumplen los IPTEL? Los IPTEL es un organismo regulador, pero que tiene una particularidad. Tiene las funciones que otorga la Ley Marco de Organismos Reguladores, tiene facultades normativas, tiene facultades de solución de controversias entre empresas, tiene facultades de solución de reclamos de usuarios, en el caso de los sectores de telecomunicaciones y en general los sectores de servicios públicos. Existe un sistema en el que la primera instancia es la empresa operadora y la segunda instancia es el regulador. También tiene facultades en materia de supervisión y fiscalización, que es quizás la más importante, pero a diferencia de otros organismos reguladores, a los IPTEL se le asignó el rol de ser agencia de competencia, es decir, lo que hace el INDECOPI en el resto de la economía, de sancionar o supervisar el cumplimiento de las prácticas de abuso de posición dominante y prácticas restrictivas a la competencia en el mercado de telecomunicaciones. Y eso ya genera una diferencia respecto al resto de organismos reguladores, ¿no? Y lo que ha venido haciendo los IPTEL justamente es desarrollando
estas competencias. Para entender justamente cómo ha evolucionado la competencia en el mercado es importante conocer, digamos, cómo, un poco la historia, ¿no? Partimos de un monopolio integrado verticalmente, nosotros llamamos economistas, mis formaciones de economista, es un monopolio integrado, es básicamente un monopolio en el que la misma empresa participa en todos los segmentos del mercado, y lo que teníamos antes del año 94 es básicamente con la compañía peruana de teléfonos y Entel, ¿no? Que eran las dos empresas que una prestaba el servicio de larga distancia y otra prestaba el servicio de telefonía local. Lo que se hace ese año se hace un proceso de privatización, en donde se venden las acciones de estas dos empresas, y comienza un proceso, digamos, de regulatorio nuevo, porque digamos, lo que hace el Estado, ¿no es cierto?, digamos, deja de participar en la gestión de las empresas, pero no abdica a su rol como regulador del mercado, y justamente los IPTEL es el organismo encargado de supervisar esa inversión en un servicio público de telecomunicaciones. Y es así que del año 94 al 98 tenemos esta etapa del monopolio regulado. Es un monopolio en donde lo que hace el regulador es fija tarifas, supervisa el cumplimiento de ciertas metas de expansión que tenía la empresa, que se le impuso a la empresa como parte del contrato, y también se hace lo que se llamó en su momento el rebalanceo tarifario. ¿Por qué se hace esto? Lo que ocurría es que en el año 94 las tarifas de larga distancia eran muy caras comparadas con los estándares internacionales, y las tarifas de telefonía local eran muy bajas. Y era necesario hacer un rebalanceo gradual, de manera de que no afectara a los usuarios tanto de telefonía local como de larga distancia, y ese rebalanceo se hace durante este periodo, ¿no? Al final de este periodo, era que las tarifas estuvieran lo suficientemente sinceradas como para promover un proceso de apertura y que otras empresas pudieran entrar al mercado. Y es eso lo que ocurre en el periodo 98-2005. Se elimina este proceso que se le llama, digamos, de exclusividad o de concurrencia limitada, ese es el término que se utilizaba, y se abre a la competencia. ¿Y en qué segmento del mercado surge la competencia con mayor intensidad? Es en el mercado de larga distancia, porque la tecnología permitía que ustedes, en general, cualquiera de nosotros como usuarios, a través de marcar un prefijo o a través de un contrato, digamos, pudiéramos utilizar los servicios de larga distancia pasando por la red fija del operador dominante. Y eso es lo que se logra, esa es una de los eventos que se pueden observar en este periodo de apertura al mercado. Mucho después entraría la telefonía móvil, que ha sido quizás el medio de comunicación más dinámico en los últimos años, y junto con ello también el regulador ha tenido que desarrollar herramientas que permitan promover la competencia. Obviamente, mercados en donde se ha mantenido el poder de mercado o la posición de dominio de algunas empresas, como el caso de telefonía fija, continúa la regulación porque está fijada contractualmente. Sin embargo, en otros mercados en donde la competencia es muy intensa, como el mercado de telefonía móvil, por ejemplo, el rol del regulador es distinto. El rol del regulador consiste en promover competencia, rivalidad, y concentrarse no tanto en las tarifas, pero sí en lo que llamamos los cargos de interconexión. ¿Qué son los cargos de interconexión? Los cargos de interconexión son básicamente el precio que le cobra el operador de una red a otra empresa que quiere operar pasando por su propia red. Cuando nosotros hacemos una llamada, por ejemplo, de Movistar a Claro, lo que estamos haciendo es conectar la red de Movistar con la red de Claro. Y por esa conexión de la red de Movistar con la red de Claro, Claro le cobra un cargo de terminación, un cargo de interconexión a Movistar. Y eso está incorporado en el precio que pagamos por ese minuto o el número de minutos que nos termina facturando a nosotros la empresa Movistar, ¿no?
ese precio puede ser muy elevado y puede restringir la entrada de competidores pequeños a el uso de las redes de los competidores grandes, ¿no? Si yo tengo una red muy pequeña, digamos, no voy a poder hacerla crecer mucho si el cargo de interconexión para ingresar a una red grande es muy elevado, ¿no? Y es por eso que es importante que el cargo de interconexión esté regulado para que no se convierta en un mecanismo de restricción de la competencia. Y ese es uno de los roles más importantes que cumplen los reguladores en el sector. Y otro comentario en paralelo. ¿Cuál es la ventaja de que las competencias o las facultades en materia de libre competencia estén en el regulador? Que el regulador de telecomunicaciones puede orientar a tanto los instrumentos ex ante, digamos, como las tarifas o como las normativas. Por ejemplo, vamos a hablar de otras normas que promueven competencia, como la portabilidad numérica, por ejemplo, que son normas que lo que buscan es que nosotros como los usuarios podamos migrar de un operador a otro conservando el número. Eso promueve competencia. Combina estos instrumentos, que son instrumentos ex ante, con instrumentos ex post, como son los que manejan las autoridades de competencia, las agencias de competencia. Analizan un caso determinado y determinan si es que hay posición dominante y si hay una práctica de abuso de posición dominante, ¿no? Y creo que hay una serie de sinergias positivas en contener las dos facultades al mismo tiempo, porque hay ciertos problemas de competencia que no se pueden resolver de otra manera que a través de la regulación. Y es por eso que, algunos casos, por ejemplo, terminan partiendo de un análisis de competencia y finalmente terminan en una regulación, ¿no? Bueno, y finalmente hay un periodo que es el periodo, digamos, del 2006 en adelante, que se le denomina el periodo de innovación y aceleración de la convergencia. Este término convergencia se utiliza mucho hoy en día en el mercado de telecomunicaciones y en términos muy genéricos se entiende por convergencia como el proceso a través del cual todas las comunicaciones, tanto de voz como de datos, internet, se cursan a través de plataformas, de las mismas plataformas comunes. Antes, hoy en día, digamos, las tecnologías que le denominan 3G o 2G, cursan sus transmisiones de datos o de voz por redes separadas. Hoy en día es cada vez mayor la tendencia a que la plataforma a través de la cual se cursan tanto los mensajes o las transmisiones de información como las llamadas telefónicas se hacen a través de una red o una plataforma que le llaman IP, ¿no? Y esa plataforma IP es la que concentra todos estos, es la tecnología a través de la cual se cursan todas estas comunicaciones. ¿Qué es lo que está generando todo este proceso de convergencia? En realidad, esta convergencia al usar plataformas comunes está permitiendo reducir costos a las empresas, está permitiendo conectar cada vez más a distintos tipos de usuarios y cada vez más también concentrar nuevas funcionalidades en los aparatos de teléfono. Hoy en día los aparatos de teléfono nos permiten una serie de funcionalidades que antes no tenían. Antes eran simplemente para llamar por teléfono o para hablar, ¿no? Hoy en día tenemos que es una pequeña computadora lo que tenemos en la mano cuando tenemos un celular, ¿no? Entonces, este es un proceso en donde la competencia no es solamente por captar nuevos clientes, sino también es por brindar nuevos servicios de mayor calidad, dar mayor conectividad, dar mayor calidad de servicio y mayor variedad de servicios, ¿no? En un mismo dispositivo. Entonces es una carrera por la innovación, ¿no? Y de alguna manera tiene mucho que ver con el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Hoy en día hay una gran batalla entre los grandes empresas generadoras de tecnología. Estamos hablando de Apple, estamos hablando de Samsung, estamos hablando de Microsoft, en donde cada una de estas empresas pugna correcto por imponer su estándar o su sistema operativo o sus tablets o sus productos en el mercado, ¿no? Entonces, este es un proceso competitivo, pero que combina elementos de propiedad intelectual muy fuertes. Hace muy poco ha habido una disputa entre Apple
y Samsung por el uso de determinados elementos de la tecnología del sistema operativo de Apple, el iOS, ¿no? Y entonces es un proceso que tiene mucho que ver con este curso, en realidad, ¿no? Que es el tema de cómo la competencia y la propiedad intelectual son funcionales, forman parte de un mismo proceso. Algunos elementos de cómo el Estado ha venido participando, digamos, en el mercado, ha venido operando en el mercado. Digamos, el Estado, digamos, cuenta con distintos instrumentos a partir de los cuales puede intervenir en este mercado, ¿no? Estamos hablando de un mercado, no cualquier mercado, estamos hablando en primer lugar de un mercado de servicios públicos, ¿no? Y por lo tanto, el responsable último de la prestación de este servicio es el Estado, ¿no? ¿Cómo interviene el Estado en este mercado? En primer lugar, a través de lo que llamamos políticas de entrada. Las políticas de entrada tienen que ver con las políticas vinculadas con la existencia o no de determinados operadores. ¿Qué se le exige? ¿Qué requisitos se le exigen a las empresas para ingresar al mercado? Por ejemplo, en el caso del mercado de telecomunicaciones, lo que existen son contratos de concesión. Toda empresa que participa en este mercado tiene que tener un título habilitante que consiste en un contrato de concesión otorgado por el Estado. Acá es importante distinguir algo que la legislación en el Perú les distingue y que no lo hacen otras legislaciones. En el caso peruano se distingue aquellos servicios por los cuales se paga una tarifa de aquellos servicios de telecomunicaciones, como la televisión o la radio, por los cuales hoy en día no hay una contraprestación, ¿no? Digo hoy en día porque con la televisión digital probablemente se va a poder acceder a contenidos vía pay-per-view, por ejemplo, pagando. Entonces, justamente, esto es parte del proceso de convergencia en donde la definición misma de servicio público puede verse alterada. Hoy en día en el Perú, para prestar un servicio público de telecomunicaciones se requiere un título habilitante que es un contrato de concesión. Para prestar un servicio privado de interés público, que se le llama a los servicios de radio y televisión, se requiere simplemente de una autorización. Curiosamente, en el caso de los servicios de telecomunicaciones, el plazo, digamos, por el cual se les da este título habilitante es un plazo finito, es un plazo de 20 años, 25 años. La autorización en general, digamos, tiene un carácter indefinido, no hay un contrato que medie entre el Estado y el titular de esa licencia. Otro tipo de políticas que tenemos son las de interconexión, que mencionamos acá abajo, que ya lo mencioné, que garantiza el acceso al mercado de forma rápida y a costos eficientes, ¿no? Este es uno de los roles más importantes que cumple el regulador. En la medida que sea un regulador que permita el acceso a las redes a un costo eficiente, va a permitir una buena competencia, una competencia sana entre operadores, ¿no? Acá vemos algunos indicadores de cómo se ha venido dando la reducción en algunas tarifas, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes ven, por ejemplo, la evolución de tarifa de teléfonos públicos a los teléfonos públicos a los teléfonos móviles, ¿no? Esto es producto en gran medida de la reducción en el cargo de interconexión. Es decir, si el cargo de interconexión, que es lo que me cobra la empresa móvil para acceder a su red, no baja, es difícil que baje la tarifa, ¿no es cierto? Entonces, lo que ha ocurrido acá es que el cargo de terminación en la red móvil ha venido cayendo desde el año 2008 hasta el año 2012, como pueden ver de manera importante, y esto ha permitido que el cargo de teléfonos públicos, estamos hablando de las llamadas de teléfonos públicos a un teléfono móvil, esto es muy importante en zonas rurales, por ejemplo, haya caído de manera significativa. Igualmente las tarifas de teléfono fijo a móviles, ¿no? Acá tenemos que el cargo de interconexión de una llamada fija a una red móvil ha caído y eso ha permitido, como pueden ver ahí, que la tarifa fijo móvil, lo que pagamos los abonados de los teléfonos fijos por cada minuto a un teléfono móvil ha caído. Y esto es un tema que es poco conocido, ¿no? Hoy en día la tarifa fijo móvil, que es una tarifa
ha caído a tal nivel, porque ha caído, fíjense, es una caída bastante drástica, que hoy en día puede resultar, en el caso de algunos planes, más barato hacer una llamada de un fijo a un teléfono móvil. Muchos en sus casas, no sé si o les ha tocado conocer, pero muchas familias a veces bloqueaban las llamadas a teléfonos móviles o adquirían un plan que solamente permitía llamadas de fijo a fijo, ¿no? Porque existíamos y teníamos en el inconsciente todavía que la llamada de fijo a móvil era una llamada con un costo prohibitivo, ¿no? Esto ha dejado de ser cierto y lo que tenemos es que las llamadas de fijo a móvil hoy en día son muy similares a las de un plan, a las de una llamada de Claro a Movistar, digamos, de una llamada off-net que le llaman de una red a la otra, ¿no? Entre móviles. Y eso es una buena noticia, a pesar de que todavía en el Perú, a diferencia de otros países de la región, el número de usuarios, la cantidad de usuarios de teléfonos fijos es muy pequeña, ¿no? El Perú no desarrolló, digamos, como pudo haber desarrollado en su momento la red fija. Es uno de los grandes problemas que enfrenta el sector telecomunicaciones, ¿no? Las redes fijas en el Perú están muy concentradas en las grandes ciudades. Estamos hablando no más de 3 millones de líneas fijas para una población de 30 millones, y tenemos, por lo tanto, los ratios de penetración tanto de telefonía fija como de internet fijo, le llaman ADSL, más bajos de la región, ¿no? Y esos son uno de los retos que tiene el Perú hoy en día de desarrollar, ¿no? Es la telefonía fija y las redes fijas, ¿no? Porque hoy en día las redes fijas, más que nunca, digamos, hoy día todavía las redes móviles no permiten transmitir información o datos con la celeridad que lo permite las redes fijas, la fibra óptica, etcétera. Entonces, es importante que el Perú continúe apostando. Hay una serie de proyectos que se vienen haciendo a nivel del Ejecutivo para poder seguir promoviendo la inversión en redes fijas y en fibra óptica para poder desarrollar más la Internet de ADSL o la Internet fija. En lo que es emisión de normas, hay un conjunto de normas, ahí tenemos una lista, puede haber otras adicionales, pero a manera ilustrativa hemos planteado algunas acá, normas que han buscado de alguna manera promover la competencia en este mercado. La primera que está ahí es la tarifa, la norma que se llama llamada por llamada desde fijos. Hay también desde móviles. ¿Qué se le llama llamada por llamada? Es que la llamada de larga distancia, hasta un punto, inicialmente creo que no había competencia, marcábamos nuestro número 00, ¿no es cierto? Y teníamos que salir al exterior y era carísimo. Posteriormente se le permitió que se suscribir contratos con empresas y de manera exclusiva que estas empresas nos brindaran el servicio, pero lo que hacía eso es que dejaba al usuario atrapado en un contrato exclusivo con un solo operador. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar de operador? Entonces, el llamada por llamada me permite a mí escoger qué operador utilizo con un determinado prefijo, ¿no? Hoy en día está el 19XX, 1977, 1960, hay otros más, ¿no? Que son los prefijos que se utilizan para hacer llamadas de larga distancia, ¿no? Otro tema importante que mencioné es la portabilidad numérica móvil, que se aprobó en el año 2010. El caso del Perú, se ha aprobado un sistema de portabilidad que demora 7 días. Creemos que es una norma que puede perfeccionarse. En muchos países la portabilidad se hace en un solo día, ¿no? Es que es un sistema automatizado. Deberíamos tender en el largo plazo a un sistema de ese tipo, ¿por qué no? ¿Y por qué es importante? Porque esto promueve mucho competencia, ¿no? Promueve competencia, hay mucha movilidad, o sea, permite la movilidad si uno no está satisfecho con el servicio que recibe, poder migrar a otra empresa, ¿no? Después, bueno, básicamente hoy día los números de teléfono son casi como el DNI de muchas personas y, digamos, tienen una importancia en la vida diaria, tanto en nuestras relaciones sociales como en el caso de las empresas, también en la relación con sus clientes, y es un activo que no desean perder, es un intangible que no desean perder. También se ha anunciado, el Congreso de la República ha aprobado una norma para establecer la portabilidad fija en el año
2014, a partir del año 2014. Este mismo sistema va a regir para lo que es la telefonía fija. También se aprobó una norma en el año 2010, que es la norma del área virtual móvil. Antes se acuerdan que, al igual que en el caso de telefonía fija, llamar desde Lima a una provincia por un móvil implicaba una tarifa distinta y implicaba también marcar un prefijo, ¿no? Eso se eliminó en realidad porque tiene sentido hablar de larga distancia local cuando hablamos de una red fija, pero una red móvil en realidad no tiene sentido. Entonces, lo que se hizo, se creó esta área virtual móvil que en realidad lo que hace es elimina los prefijos para poder comunicarse con cualquier lugar del país, ¿no? Y al eliminar el concepto de llamada a larga distancia o llamada local al interior del país, elimina la posibilidad de diferenciar precios entre ambos, ¿no? Llamada por llamada desde móviles en el año 2010. También hay normas vinculadas con obligaciones de operadores importantes que se aprobaron en el año 2012. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos las normas, hoy en día las normas de competencia están dirigidas a evaluar, digamos, si es que se realizan o no, se observan determinadas prácticas anticompetitivas en el mercado, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas anticompetitivas? Ya deben haber visto prácticas de ventas atadas, que tengan efectos exclusorios, prácticas discriminatorias, negativas injustificadas de trato, etc. Sin embargo, en esta norma, la norma de proveedores importantes, operadores importantes, lo que se ha establecido es que hay operadores que ya por sus propias características, por el nivel de concentración que hay en el mercado, sabemos, digamos, que tienen una capacidad de modificar las condiciones de mercado muy grande. Y a ese operador, la imposición de una medida ad hoc por una conducta específica no va a ser suficiente como para poder regular y para poder disciplinar su comportamiento. Y este tipo de operadores, en general, operadores importantes, se les imponen obligaciones de compartición de infraestructura u otro tipo de obligaciones que lo que permiten es promover competencia. ¿Y por qué se hace esto? Porque, digamos, se concluye que son operadores que tienen mucho poder de mercado, ¿no? Entonces, es un régimen ad hoc para operadores que son más que empresas que tienen simplemente posición dominante, ¿no? Tienen un rol, tienen una posición mucho más preeminente en el mercado. También existe un reglamento de tarifas y reglamentos de dinero electrónico. El reglamento de dinero electrónico ha sido recientemente aprobado, que es un reglamento que lo que permite es que, regula en realidad todo este régimen a partir del cual las empresas emisoras de dinero electrónico pueden utilizar la red móvil para hacer transacciones, ¿no? Entonces, el día de mañana, cuando ya la SBS apruebe el reglamento, que es lo que está faltando para poner en funcionamiento este sistema, vamos a poder pagar, no sé, si es que el taxi tiene una cuenta de dinero electrónico, vamos a poder pagarle por el celular al taxi o al bodeguero, ¿no? Utilizando minutos, utilizando llamadas por SMS, ¿no? ¿Y qué es lo que regula? ¿Cuál es el rol de OCIPTEL acá? Bueno, es permitir que las empresas emisoras de dinero electrónico puedan acceder a la red móvil a un precio y condiciones razonables, porque, digamos, hoy en día tenemos solamente 3 o 4 operadores, entonces es posible que un operador se niegue a darle acceso a una entidad emisora de dinero electrónico o a un banco y se lo quiera dar a otro, por ejemplo, estableciendo algún tipo de conducta discriminatoria, ¿no? Lo que se busca acá es que haya igualdad de condiciones en acceso a la red móvil, ¿no? Otros temas vinculados con la agenda, otro tema que se ha aprobado recientemente, que está vinculado con la problemática del usuario, tiene que ver con los tiempos máximos de espera en las oficinas, que es un tema, no es de competencia, pero lo quiero mencionar porque es un tema reciente que se ha aprobado, que tiene que ver con algo que todos de alguna manera hemos experimentado alguna vez cuando vamos a hacer un trámite a las oficinas de telefonía. Muchas veces cuando ustedes deben estar probablemente ocupados en sus juzgados y tienen que hacer un trámite en una oficina de las operadoras. Y normalmente eso es 2 horas, a veces, perder una mañana. Lo que se ha buscado con este reglamento justamente es establecer límites máximos de espera para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones que tanto asisten a las oficinas como
que llaman por teléfono para hacer un reclamo o un trámite, ¿no? Eso también es una regulación que se ha aprobado recientemente. ¿Qué es lo que se observa en las tarifas en los últimos años, ¿no? En telefonía móvil se ha observado una caída importante. En telefonía móvil, como ustedes saben, como acabamos de mencionar, los tipos de precios son libres. Sin embargo, si uno observa cómo han evolucionado las tarifas han venido cayendo sistemáticamente en el caso de todas las empresas de telefonía móvil. ¿El mercado es perfecto? No, probablemente no, porque es un mercado donde hay muy pocos operadores, es un mercado que los economistas le llamamos oligopólico o de competencia imperfecta, ¿no? En ningún país en realidad hay muchos operadores de telefonía móvil, probablemente en el país en que más operadores deben haber serían 5, ¿no? Y entonces, por lo tanto, ¿y por qué es así? Porque existen ciertos niveles llamamos economías de escala que tienen que desarrollar las empresas para poder competir adecuadamente en un mercado como este, ¿no? ¿Qué precios regula los IPTEL? No voy a ser muy detallado acá porque no quiero aburrirlos, pero regula uno de los precios, digamos que de manera más que se difunden de manera más difundida, viene regulando los IPTEL, es la telefonía fija de los servicios de Telefónica del Perú. En el caso de Telefónica del Perú, el contrato de concesión establecía una fórmula de reajuste de las tarifas. Esa fórmula se revisa cada 3 años a través de lo que se llama el factor de productividad, que lo que hace es le resta a la tarifa un valor que se calcula cada 3 años, y al cual se le suma la inflación, ¿no? Entonces, si el valor de este factor es mayor que la inflación, hay una reducción efectiva en precios. Lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en general es que el factor de productividad ha sido mayor que la inflación y por lo tanto ha habido una reducción efectiva importante en los precios de la telefonía fija. A comienzos del 2000, la telefonía fija, el Perú era uno de los países con las rentas mensuales más altas de la región. Hoy en día las rentas mensuales de telefonía fija están por lo menos a la mitad de lo que estaban antes. Quizás a veces no lo sentimos mucho, ahora tenemos dúos y tríos, ¿no? Pero si los comparamos con los valores reales del servicio puro de telefonía fija, estos precios han bajado bastante. Otras tarifas que aparecían ahí, la de teléfonos públicos a móviles o fijos móviles, han caído de manera importante, ya estaba en el gráfico anterior. También se han fijado otras tarifas a nivel mayorista, básicamente hablamos de tarifas de redes, no voy a entrar a este tema, pero también estos son costos que influyen de manera importante en el precio que pagamos por los servicios de telecomunicaciones. ¿Qué es lo que hace la regulación de tarifas? Por ejemplo, la regulación de la tarifa de la telefonía fija tiene un impacto evidente en la empresa a la cual regulamos, pero además tiene un efecto importante en la competencia, un efecto indirecto. Es decir, si sabemos que en alguna medida, por ejemplo, el uso de la red móvil compite con el uso de la red fija, a veces hacemos llamadas, es posible que hagamos ciertas llamadas por teléfonos móviles, en lugar de utilizar el teléfono fijo que tenemos en la casa. Entonces, si es que uno de estos medios de comunicación baja, obviamente eso presiona para que otros precios puedan bajar en el mercado, precios de productos que son productos. Igual ocurre con los precios de otras empresas que brindan el servicio de telefonía fija. Hoy día hablamos de Telefónica de Perú, pero hay otras empresas que brindan el servicio de telefonía fija. Y existe el servicio también de telefonía fija inalámbrica, ¿no?, que compite también con estos. ¿Y qué efectos también tiene la reducción de tarifas en la economía en general, en la economía de los usuarios y en las redes? Tiene un efecto de incremento del tráfico, digamos, en la medida que es más barato utilizar las telecomunicaciones, el tráfico se tiende a incrementar, ¿no? Su uso se tiende a incrementar y eso es básicamente por un efecto económico, ¿no? ¿Qué otros aspectos importantes viene cumpliendo los IPTEL? Hablábamos hace un rato de
la necesidad imperiosa de incrementar la infraestructura de telecomunicaciones en el Perú. El Perú tiene un déficit de infraestructura en telecomunicaciones muy grande, producto de su geografía y producto también del hecho de que la población, la distribución a lo largo del país de la población es bastante dispersa. Eso hace, por ejemplo, que si bien los indicadores de inversión en el Perú no son bajos, si compara uno con la inversión per cápita en telecomunicaciones del Perú, comparada con la inversión per cápita de telecomunicaciones en Ecuador, es mucho más alta la de Perú. Sin embargo, el nivel de penetración que tiene Ecuador es mayor que en el caso del Perú. ¿Y por qué ocurre eso? No, básicamente porque la geografía del Perú es más difícil. En segundo lugar, porque la población también está, digamos, si bien hay, obviamente, hay densidad poblacional y hay mucha concentración en la costa, también hay mucha dispersión en la sierra y en la selva, ¿no? Entonces, todo ello lo que hace es que sea más difícil el reto de conectar poblaciones alejadas, poblaciones rurales, al resto del país. Y eso es justamente el reto que se ha buscado con la reciente la ley de banda ancha, que fue aprobada en el año 2012. Que lo que busca esta norma, entre otros aspectos, es impulsar un proyecto muy grande, que es el proyecto de la red dorsal de fibra óptica, que lo que busca es justamente unir 180 capitales de distritos a nivel de todo el país, hablamos básicamente de 13.500 kilómetros de fibra óptica, para llevar internet de alta velocidad a distintas zonas del país. Este proyecto es uno de los principales proyectos que está impulsando este gobierno y lo que pretende justamente es, digamos, suplir la falta de infraestructura privada que hoy día, si bien existe en la sierra y en la selva, es insuficiente para poder satisfacer las necesidades de educación, de salud, de servicios públicos en general que requieren ciertas regiones del país. Básicamente lo que se está haciendo es, a través de una asociación público-privada, se está estableciendo un proyecto un proyecto en donde básicamente habrá un operador que administra esta gran red de fibra óptica que va a transmitir contenidos, etcétera, ¿no? También lo que se va a hacer de manera paralela, y lo establece la ley de banda ancha, es una red nacional que va a buscar concentrar todas las necesidades de uso de fibra óptica de Internet a través de todas las instituciones públicas. La idea es que el FITEL y el Viceministerio de Comunicaciones puedan articular, las necesidades de conectividad que tienen las distintas instituciones del Estado para que puedan utilizarse de manera mucho más racional a través del uso de esta red, ¿no? Ese es otro de los elementos importantes que tiene este proyecto, ¿no? ¿Cuál es el rol de OCIPTEL en el marco de este proyecto? En principio es velar por el uso, justo de esta red. Si vamos a tener una red que está financiada con fondos públicos, deseamos que el acceso a esta red sea en términos, en igualdad de condiciones para cualquier operador, ¿no? Esto va a ser una gran red, mayorista, a partir de la cual los operadores de telecomunicaciones van a poder, entre comillas, colgarse, ¿no es cierto?, y utilizar esta infraestructura. Entonces, ¿en qué términos se va a hacer? ¿A qué precio? ¿En qué condiciones de servicio? Eso lo tiene que determinar el regulador. ¿Para qué? Para evitar prácticas abusivas o de conductas anticompetitivas, ¿no? Por otro lado, también en los OCIPTEL hemos mencionado algunos aspectos de lo que es el rol de los OCIPTEL en lo que es el marco normativo y los instrumentos que utiliza para promover la competencia a través de la regulación, pero también decíamos que el OCIPTEL es un organismo que soluciona controversias en materia de libre competencia, competencia desleal y también en materias regulatorias. Por ejemplo, cuando en un contrato de interconexión dos empresas no están de acuerdo, se genera una controversia y existe un sistema de solución de controversias que administra el OCIPTEL, ¿no? Este sistema está regulado por estas dos normas. El reglamento de solución de controversias del OCIPTEL obviamente tiene una ley, que es la ley marco de organismos reguladores y la propia ley del OCIPTEL,
y también el reglamento de infracciones y sanciones aprobado por el Consejo Directivo de OCIPTEL, ¿no? Acá hay otras normas también que no voy a pasar a listar, pero están en los materiales que hemos distribuido. ¿Qué materias se pueden tratar a través de este sistema de solución de controversias? Antes de ver las materias, ¿en qué consiste, cómo está organizado este sistema? En primer lugar, lo que ha contemplado la ley es que en una primera instancia las controversias las resuelven cuerpos colegiados designados ad hoc por el Consejo Directivo. Entonces, para cada controversia se convoca a un cuerpo colegiado. Obviamente, para convocar a este cuerpo colegiado previamente se tiene que seleccionar a un grupo de profesionales calificados que puedan integrar estos cuerpos colegiados a través de una resolución también del Consejo Directivo, y posteriormente, si es que hay o alguna impugnación o alguna disconformidad con la decisión del cuerpo colegiado, estas decisiones son apeladas al Tribunal de Solución de Controversias de los OCIPTEL, ¿no? En segunda instancia, es que es la última instancia administrativa. Muy bien. ¿Qué tipo de controversias son las que se ventilan en este sistema de solución de controversias? En principio, las normas de libre competencia, ya mencionamos, las normas vinculadas con discrepancias en la ley de uso compartido de infraestructura. La ley de uso compartido de infraestructura es una norma que justamente lo que busca es, dado que somos un país que tiene estos problemas de geografía, estos problemas de dispersión de la población, hacer un uso eficiente de la infraestructura. Y no solamente se limita a controversias entre empresas de telecomunicaciones, que las hay, obviamente, sino también pueden haber controversias entre empresas de distribución eléctrica, por ejemplo, y una de telecomunicaciones. Más o menos la ley de compartición de infraestructura funciona de la siguiente manera. La empresa que determina, en aquellos casos en que la empresa no pueda, por alguna decisión municipal o de algún gobierno local, una barrera burocrática, instalar su propia infraestructura, puede solicitarle, en este caso los OCIPTEL, que emita un mandato para que la empresa que provee, por ejemplo, los postes de electricidad, le brinde acceso para poder no sé, desplegar su fibra óptica o sus cables o sus infraestructuras o equipos de telecomunicaciones. Así funciona esta ley, ¿no? Pero obviamente tiene un problema de aplicación, es que se tiene que demostrar de que existe una norma, una barrera que impide que se instale esta red o estas conexiones o esta infraestructura de otra manera que no sea a través de la infraestructura que ya está establecida, ¿no? Interconexión, ya mencionamos, tarifas o cargos, todo lo que son los cargos de interconexión o lo que son los contratos de interconexión, discrepancias sobre los contratos de interconexión, se ven a través de este mecanismo de controversias, vinculados también otros mecanismos vinculados a derecho de acceso a la red. Por ejemplo, si hubiera una controversia mañana entre el administrador de la red dorsal, esta red de fibra óptica, y una empresa operadora, ¿quién lo vería? Lo vería se vería a través de este sistema. Aquí algunos ejemplos muy rápidos de casos que se han visto en los OCIPTEL de libre competencia. Este es uno de los casos, este es un caso, por ejemplo, entre Tele 2000 y Telefónica del Perú. Tele 2000, no sé si se acuerdan, era una empresa de telefonía móvil, de una de las primeras que salió, y aquí hubo un problema de brindar acceso a la red de Telefónica en provincias a través de lo que llamaban roaming en aquel entonces, ¿no? Otro tema, otra controversia, y esto fue tramitado a través de este mecanismo de solución de controversias. Al final los OCIPTEL emite un mandato estableciendo las condiciones técnicas para que Telefónica le dé acceso a Tele 2000 a sus redes, ¿no? Acá tenemos otro caso en donde un operador, que es la Red Científica Peruana, que es un operador, lo que llaman ISP, que es un operador de Internet, denuncia a la empresa Telefónica por una negativa injustificada por brindar acceso a Internet y por trato discriminatorio desigual. Acá se declara fundada este caso, se imponen unas multas y lo que se buscaba justamente es permitir que la empresa competidora en el mercado de Internet pudiera acceder a estas redes en igualdad de condiciones.
Este es uno de los casos importantes, creo que ha subido al Poder Judicial, me parece, mejor no lo menciono entonces. No, perdón, pero ya fue resuelto, me parece. Bueno, mejor no lo menciono, por si acaso no estoy muy seguro si terminó o no terminó. Alfatel contra Telefónica del Perú. Bueno, no es casual que muchos casos sean contra la empresa dominante. Estamos hablando de una empresa que... ¿Y por qué tenemos una empresa dominante en el Perú? No la tenemos quizás en otros países, quizás eso vale la pena mencionarlo. Lo que ocurre es que la manera en que se diseñó el proceso de concesiones, el proceso de privatizaciones fue en bloque, fue tanto la larga distancia como la local, telefonía local, y la posibilidad de brindar también cable, se le dio a una empresa, ¿no? Quizás se pudo haber diseñado de otra manera. En otros países, por ejemplo, se separó regionalmente la red, ¿no? Entre varios operadores, o al menos dos, ¿no? Eso puede ocurrir, digamos, lo que tenemos hoy día es un mercado concentrado producto de que el diseño del proceso de concesiones de alguna manera generó que haya un operador que durante un tiempo tenía que operar de manera exclusiva en el mercado, que es lo que mencionamos hace un rato. Y eso nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? Un poco porque digamos, no es casual que tengamos un mercado concentrado y uno de los mercados más concentrados en la región. Bueno, y en otro caso, este es un caso que también está en el Poder Judicial, por lo tanto no me voy a explayar, pero sí les voy a comentar de qué trata, porque ha sido difundido en prensa. Es el caso en el que la empresa telefónica condicionaba la adquisición de un paquete de Internet, del servicio de Internet, a la adquisición de un servicio telefónico. ¿De acuerdo? Habían usuarios que solamente querían el paquete de Internet y lo que hacía la empresa era decir, bueno, yo le vendo Internet, pero si usted solamente me cobra el servicio de telefonía. Esto fue evaluado, es una cláusula, es una venta atada, digamos, ¿no? Y esto fue evaluado en su momento por uno de los CCOs y después por el tribunal, y lo que se encontró en este caso, según el tribunal, fue que esta práctica afectaba la competencia en el mercado de telefonía fija, es decir, se utilizaba el poder que tiene la empresa en el mercado de Internet para afectar la competencia en un mercado relacionado, que es el mercado de telefonía fija. Y es por eso que en este caso se declaró fundado este caso. Ahora, fíjense lo interesante que esta práctica que se descubrió a través del uso a través de un caso de libre competencia, originó también, ha originado una iniciativa regulatoria, que es, en el reglamento de tarifas, se está estableciendo ahora que los precios de cada uno de los conceptos que se venden en el mercado, tanto, digamos, si ustedes tienen un trío o un dúo, tiene que estar separado, ¿no? Y que no se puede condicionar la prestación de un servicio a la compra de un servicio atado o asociado, ¿no? Entonces, se ha pasado de una conducta que se observó en el mercado a una regla regulatoria. Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de la eficacia de las políticas de competencia, que eso es una ventaja que tenemos en el sector telecomunicaciones, que en la medida que podamos encontrar soluciones regulatorias a temas que no tienen forma de estar resueltos, que a través de una regulación podamos tener los medios para hacerlo, ¿no? Bueno, voy a muy rápidamente referirme a qué retos tenemos. Hay nuevos desarrollos, ya se ha hablado de la ley de dinero electrónico, pero en general, digamos, yo quiero referirme a qué es lo que debería buscar hoy día un organismo como CIPTEL. Creo que el principal reto que tiene los CIPTEL hoy en día tiene mucho que ver con su rol, no tanto en los temas de competencia que hemos desarrollado el día de hoy, sino más que nada con la problemática del usuario. Creemos que hoy en día el OCIPTEL no está posicionado ni identificado totalmente con la problemática del usuario. Los usuarios de telecomunicaciones todavía no reconocen al OCIPTEL como el defensor de sus derechos, ni como el protector de la calidad de los servicios. Creemos que el principal reto que tiene el OCIPTEL es justamente ese, es decir,
posicionarse, y no solamente posicionarlo en términos de marketing, sino desarrollar toda una labor y una agenda importante en lo que es la protección de los derechos de los usuarios y la calidad de los servicios. Y en eso estamos trabajando. Acabamos de mencionar las normas que están vinculadas con la calidad de la atención en las oficinas. Próximamente estamos aprobando normas vinculadas con la calidad de los servicios de telecomunicaciones, tanto de voz como de datos, normas vinculadas con la portabilidad en un día, por ejemplo, todas normas que lo que tienen que buscar es acercar mucho más, mejorar la calidad de los servicios, mejorar la experiencia del usuario, tanto en Internet como en telefonía. Y la agenda más importante del regulador viene dada por estos temas. No quiere decir que los temas de competencia no sean importantes, probablemente lo son y contribuyen nuevamente a... creemos que la competencia es una herramienta muy importante para garantizar mejores servicios a los usuarios. Sin embargo, en un mercado que todavía sigue siendo concentrado, el rol del regulador sigue siendo... velar por tener un sistema de protección de los derechos fuerte, o más fuerte en todo caso, que permita la solución de los reclamos en una manera ágil y mucho más rápida, y no por ello menos rigurosa. Creemos que se pueden lograr una mejora en los tiempos de resolución de los reclamos, que no son pocos, en general, para que tengan una cifra general de cuántos casos se ventilan en el sector de telecomunicaciones. Estamos hablando que al año las empresas operadoras reciben 700.000 reclamos al año, de los cuales una muy pequeña parte sube a los IPTEL, que son 20.000, ¿no? Solo con 20.000 reclamos que los ve el Tribunal de Usuarios, estamos teniendo una cifra comparable a la que ve de reclamos a la que tramita Indecopi, ¿no? Tenemos que ver qué ajustes administrativos tenemos que realizar para poder mejorar nuestra labor en tramitar estos casos y hacerlo de manera mucho más ágil. Y cómo quizás propiciar una solución cada vez más rápida y directa con el operador, ¿no? Creemos que hay un trabajo muy grande en este terreno. Nosotros estamos monitoreando continuamente a través de encuestas y instrumentos de medición cómo va evolucionando este nivel de satisfacción de los usuarios. En Lima hay distintos atributos que buscan los usuarios, en provincias otros, ¿no? Y uno de los compromisos y los retos que enfrenta los IPTEL, los más importantes, tienen que ver con esta labor de mejora en el nivel de satisfacción de los usuarios, ¿no? Ese es un poco el compromiso. ¿Con qué tiene que ver esto? En general tiene que ver con calidad de servicios, tiene que ver con... y calidad de servicio, ¿con qué tiene que ver? Con niveles de inversión también más adecuados. Este es un tema importante, ¿no? Porque la calidad de los servicios de telecomunicaciones depende en gran medida de la infraestructura que exista, ¿no? Y esa infraestructura va a depender también de un marco regulatorio que incentive las inversiones. Por suerte, lo que vemos en el Perú es que las inversiones vienen creciendo de una manera bastante acelerada. Sin embargo, esto no es suficiente como para atender las necesidades de comunicación en los términos y condiciones de calidad que esperaríamos como usuarios, ¿no? Entonces hay un trabajo muy intenso que tiene que desarrollar el OCIPTEL en esta labor, y también en los mecanismos de solución de controversias entre usuarios y las empresas operadoras, que creemos que pueden mejorar mucho. Hay mucho por hacer en esos temas, y quizás en alguna otra oportunidad podría contarles con un mayor detalle qué tenemos pensado hacer en los próximos años para mejorar ese nivel de satisfacción de los usuarios de telecomunicaciones, que cada día somos más, como dicen, ¿no? Simplemente agradecerles a todos por su paciencia y bueno, quedo a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Generalmente escuchamos a Gonzalo Ruiz o lo vemos a través de los medios de comunicación, la televisión, dando entrevistas en los medios impresos. Creo que es una oportunidad interesante para ustedes si desean formular alguna pregunta. Es obvio que esperamos nuevamente la participación del doctor Ruiz en los temas de protección al consumidor, que también vamos a
a desarrollar próximamente. Evidentemente todos somos usuarios de telefonía, ¿no? Y qué pasa, por ejemplo, cuando se cae el sistema y la vez pasada, por lo menos en Claro, hemos tenido 2 horas, creo, sin poder hacer ninguna llamada. No solamente ahí cabe una multa, sino también, me imagino, algún tema de retorno en el tema de lo que uno paga mensualmente. Evidentemente, en muchos casos ahí hay de asimetría informativa, pero también hay idoneidad, ¿no?, en el servicio. Lo que uno espera y lo que uno realmente recibe, ¿no?, que es el problema de idoneidad. Bueno, hemos tenido las cortes también aquí de Sullana. También recibí una llamada del doctor Ricardo Vinatea desde Guatemala, pero no pudo entrar, pues no quería interrumpirlo al doctor Gonzalo Ruiz. Sí, la ventaja de tener acá al presidente de OCIPTEL. Me gustaría invitar al público, si es que desean hacer alguna pregunta, alguna observación, sugerencia. ¿No? Sí, por favor. Sí, ahí va. Si fuera 20 años atrás, diría, ¿cuándo me ponen mi teléfono? Gracias, ese es un tema muy importante, ¿ah? En general, años atrás uno, digamos, cuando no existía el teléfono móvil, digamos, claro, bueno, existían los teléfonos fijos, pero no hemos estado expuestos a estos fenómenos, digamos, naturales que son cada vez más frecuentes. Y efectivamente, a partir del terremoto de Icas, de Pisco, hace unos años, se vio que en realidad era necesario, digamos, primero que nada, desarrollar estrategias para poder atacar los problemas de las comunicaciones en general en situaciones de emergencia, ¿no? Dejó al descubierto en realidad que no teníamos una política de abordar el tema de las comunicaciones en situaciones de emergencia, y yo recuerdo haber estado trabajando en ese momento y tratando de comunicarme con mi casa y no se podía. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Bueno, ocurrieron varias situaciones. En primer lugar, cuando todos quieren llamar al mismo tiempo, lo que hay es una situación de congestión. Una red normalmente está dimensionada para atender situaciones de carga, ¿no?, pero no situaciones en las cuales todos queramos llamar al mismo tiempo, ¿no? Esas son situaciones excepcionales, ¿no?, y en las cuales no hay ninguna red, digamos, que pueda soportar que todos estén llamando al mismo tiempo. Es distinto cuando ocurre, y viene ocurriendo a veces, que digamos, un viernes a las 7 u 8 de la noche no entran las llamadas. Eso es una situación que hay que corregir. Eso es lo que quiero dejar bien claro, ¿no? Pues hay un problema de que no estamos hablando de ninguna fecha especial, es un problema de congestión que se da en algunas zonas de Lima y en general en el país. Y en ese tema, creo que en el tema de las emergencias en general, lo que se ha buscado hacer tanto el Ministerio de Transportes como las autoridades y las propias la Administración de Transportes, el regulador y también las operadoras, es establecer mecanismos primero preventivos y de educación, por ejemplo, recomendando el uso de los SMS, también el uso de un teléfono que es el 119. Eso también llamando al 119 nosotros podemos utilizar ese número y dejar un mensaje. Y ese mensaje podemos registrar nuestro número móvil para que nos llamen ahí, digamos, pero digamos, en ese número no móvil aparece el nombre del operador, o el número no móvil de la persona a la cual nos queremos dirigir, ¿no? El uso de ese teléfono también fue una de las estrategias que surge como reacción a
a este problema. Otra práctica que se utiliza en otros países, que deberíamos también empezar a impulsar, es el uso, por ejemplo, de los medios masivos de comunicación, digamos la televisión, que muchas veces no sufre tantos daños en situaciones de emergencia, para poder transmitir mensajes. En muchos países, ¿quiénes son los pioneros en este tipo de mecanismos? Son los japoneses, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen, obviamente, toda una cultura de la prevención y de las políticas para prevenir siniestros, ¿no? Entonces, lo que se ha, se ha privilegiado en este tipo de situaciones es la prevención, ¿no? La prevención y la educación. ¿Cómo? A través, diciéndole a las personas, bueno, utilicen más el SMS, utilicen el 119, y básicamente políticas de coordinación al interior del INDECI, ¿no? Que es el gran órgano rector que regula, que digamos organiza el estado de situaciones de emergencia. También se han, por ejemplo, distribuido, digamos, hay una red de teléfonos y números que son para altas autoridades del Estado, digamos, en un mecanismo de coordinación y prevención, ¿no? Pero en general lo que uno tiene que saber es que en una situación, digamos, de fuerza mayor o caso fortuito, digamos, no hay red que soporte, digamos, ¿no? Las redes no son, pues, indestructibles, salvo las redes satelitales, donde ya podamos nosotros comunicarnos a través de vía satélite. Por eso la red de emergencia de altas autoridades es una red satelital, ¿no? Pero el problema es que, digamos, que las comunicaciones satelitales son carísimas, ¿no? Y en ese sentido, digamos, lo que hay que hacer, digamos, lo más sensato es evitar congestionar la red y comunicarnos a través de mensaje de texto, digamos, a través de la telefonía móvil, ¿no? Que es lo más sensato, y el uso del 119. Esas son las dos políticas hoy en día, las dos recomendaciones que se vienen utilizando a nivel del Estado. No, digamos, quizás no es suficiente, quizás haya que trabajar mucho más. Hay que trabajar mucho en cultura, en educación. Muchos de ustedes probablemente primera vez escuchan el 119 como número, ¿no? Es parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros como regulador y también el Ministerio como la entidad rectora en temas de seguridad y en el tema de telecomunicaciones. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. En realidad el Poder Judicial, ¿no?, hace ya bastante tiempo viene cada vez tomando mayor interés en todos estos temas de competencia, de regulación, de protección al consumidor, ¿no? Y que se entienda que no solamente los funcionarios de estos organismos especializados tengan que ser los especialistas, sino fundamentalmente, como en todo Estado de Derecho, donde finalmente se deciden las cosas es en el Poder Judicial. Y por eso es que está este programa, ¿no? Y que esperamos nuevamente, ¿no?, poder tenerte presente pronto para tocar los temas de protección al consumidor, ¿no?, en mayor detalle. Queremos también agradecer a las Cortes de Amazonas, de Hilo, de Tacna, de Sullana, de Ancash y de Talara, que están conectadas. Bueno, aquí los de Moquegua te envían un saludo caluroso, ¿no?, desde Moquegua, la tierra de buen pisco y de las aceitunas. Si no hay ninguna otra pregunta en sala, pues nuevamente muchas gracias a todos, ¿no?, y el resto del país también que nos está viendo, pues gracias y que Dios los bendiga a todos. Stay, but I know that it's no use, that you've